Dios les bendiga. Dios les bendiga, queridos hermanos. Ya estamos iniciando esta semana de nueva cuenta la serie de los matrimonios. Por favor, aproveche la oportunidad para saludarse como siempre unos a otros. Y queremos aprovechar estas conferencias que no son solo para las parejas, como decíamos, sino también para los jóvenes en edad de casarse, para los adolescentes, para las viudas, para los viudos, para las mujeres solas. Todos tenemos algo que compartir de la palabra del Señor y aprender en esta ocasión. Quiero comentarles que vamos a estar tratando de hacer interactivo estas conferencias, así que mi esposa va a estar anotando algunas preguntas y respondiéndoles a ustedes sus inquietudes que vayan surgiendo en razón a los temas que vayamos mirando. Así que si quieren que sea un poquito más privado y no quiere hacer preguntas de manera pública, puede hacerlo a través del inbox o de forma privada. Así que con toda confianza puede ir realizando eso. Ustedes también, jóvenes, pueden sentirse con la libertad de poder hacer preguntas. Saludos a todos los hermanos de todos los estados que nos miran, con mucho cariño para todos ustedes. Por favor, Marcos capítulo 10, versículo 1, vamos a tomar como referencia esa cita para platicar hoy. Marcos capítulo 10, versículo 1. Hay una pandemia dentro de la pandemia. Todo hombre, en todo lugar, en esta tierra, en alguna ocasión, ha sufrido el embate de esta pandemia, de esta enfermedad. Todos conocemos a alguien que sufrió de esta enfermedad, y algunos lo han experimentado en carne propia, en su propia familia, sus padres, sus hermanos o quizás en ellos mismos. Además, esta pandemia y esta enfermedad, dentro de esta pandemia que estamos viviendo, no solo ha durado esta cuarentena de meses, sino que esta enfermedad ha durado a lo largo de la historia de la humanidad. Prácticamente ha estado presente en cada época de la historia. Pero a pesar de los daños profundos que esta enfermedad ha ido dejando en la humanidad, es increíble que esta enfermedad no se ha combatido con ninguna vacuna, a pesar de que sigue matando y destruyendo y enfermando, sino que es la única pandemia que busca legalizarse y se denomina express, e intentan maquillarla para que no siga siendo prohibida. Y en realidad esta pandemia es una enfermedad del corazón, y este virus desgraciadamente se propaga voluntariamente de persona en persona. Y no estoy inventando algo, solo tomo prestado el concepto del diario Excelsior en México, que señala pandemia, pero de divorcios en el Estado de México. La instancia de la mujer señala que antes del coronavirus se atendía un caso de divorcio al día, y que después del confinamiento han atendido demasiados casos que han aumentado drásticamente. Otros diarios o revistas nacionales señalan que el desamor en tiempos de pandemia ha afectado las relaciones de las parejas, que nunca habían estado tanto tiempo juntos, que ahora esta cuarentena afecta sus relaciones. CNN presenta la opción de divorcios en línea, que les pareció una noticia relevante en México, y lo que piden ahora las parejas es una sana distancia en su matrimonio. De la pandemia a la que nos hacemos referencia hoy es el divorcio. El divorcio es una verdadera pandemia en medio de la pandemia. ¿Tiene algo que decir la Escritura en relación a esto? Por supuesto que sí. Veamos lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Si gusta subrayar esa parte. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos respondieron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento.
Pero al principio de la creación, y subraye eso, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. También subraye eso. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Subraye, volvieron los discípulos. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La descripción geográfica que el evangelista Marcos hace no es de menor importancia, sino que arroja pistas en relación al tema que está a punto de contar. El hecho de mencionar que Jesús abandona Judea, después Galilea y ahora parte a Decápolis, al otro lado del Jordán, al este del Jordán, lo que hoy se llama Cisjordania, y mencionar que es territorio gobernado por Herodes Antipas, un personaje que el Señor llamó aquella zorra por su habilidad de hacer daño y escabullirse. Su nombre que mataba sin piedad, dice Lucas, y que se daba una vida de bastante disolución, señala Juan, a través de Juan el Bautista. Este era el marco entonces donde Jesús iba a desarrollar su ministerio. Todos sabemos que el ministerio del Señor Jesús tenía un énfasis muy marcado en la predicación de la palabra del Señor, que iba acompañado, por supuesto, de milagros y señales. Pero el énfasis que el evangelista Marcos pone en "y les enseñaba como solía", como era su costumbre, no solo en Judea, no solo en Galilea, sino también en Cisjordania, en donde la enseñanza del Señor tenía algo que decir. La imagen que proyectaba el maestro a cualquier parte a la que él iba era de maestro, de rabí. Cuando el escritor señala que volvió la multitud a juntarse, está señalando que Jesús tiene un interés en la multitud. Dios ama y Jesús ama a la multitud. Lo mejor que puede hacer por ellos no solo es tener compasión por sus enfermos y por sus necesidades, sino que lo mejor que hace por ellos es enseñarles, es predicarles el evangelio. De nada sirve entregarle apoyos mensuales a la gente si no se les enseña cómo producir, que es la crítica que le hacen a los partidos de izquierda. Es la misma iniciativa. No solamente el Señor tiene compasión de ellos para curarlos, sino que antes de eso Él prefiere primero predicarles el evangelio. Y es precisamente la enseñanza de Jesús en Judea, Galilea y ahora en Perea que genera enemigos en contra de él. Esa imagen de maestro les provoca reactancia a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, a los romanos, a Herodes y a veces penosamente a sus propios discípulos. Jesús, como maestro, siempre tiene algo que decir, pero él no inventa lo que intenta decir, solo habla lo que el Padre dijo que hablara. Así que el maestro tiene la intención de regresar a una interpretación correcta de la Escritura, porque a cada lugar que él va, la gente tiene una idea preconcebida de las cosas que intenta escuchar de él, una idea falsa, incluso de la propia ley. ¿Ya se dio cuenta de lo importante que es la enseñanza de Jesús en cada área de la vida y en este caso del tema del matrimonio? Si bien lo que siempre dice causa reactancia, rechazo en nosotros, porque golpea nuestra naturaleza humana, a veces como personas podemos concebir fácilmente a Jesús como el Salvador, como el sanador, a veces como el bombero que apaga los problemas y las necesidades que nosotros tenemos, pero casi nunca lo vemos y aceptamos como lo que es primordialmente el maestro del matrimonio. De tal manera que el concepto que tienen los fariseos de él como maestro no es para respetarlo, porque el versículo 2 señala que los fariseos se acercan junto con la multitud que tiene necesidades, se acercan y preguntan. No tiene nada de malo en acercarse y preguntar al maestro.
Lo malo es la actitud con la que nos acercamos a preguntarlo. Ellos no se acercan para conocer de Él realmente porque quieran aprender. No se acercan para que Él resuelva el problema que ellos tienen. Se acercan porque quieren tenderle una trampa a Jesús. No lo consideran digno de confianza para seguir sus instrucciones, sino que ellos presentan una pregunta como un callejón sin salida. Uno en donde la respuesta de él cause una reacción a las diversas fracciones, o dos por lo menos fracciones de pensamiento con relación al divorcio en la ley de Moisés, los conservadores y los liberales. De una u otra manera, decían ellos, la respuesta de Jesús va a ofender alguna de esas fracciones. Además, también la pregunta tiene la intención en esa región de Perea de que la respuesta del Señor pueda ofender a Herodes Antipas, un tipo que tiene un concepto del matrimonio tan débil y tan liviano que es capaz de divorciarse y casarse, como lo acusaba Juan el Bautista, de tener a la mujer de su hermano. De tal manera que ellos esperaban que Jesús corriera la misma suerte que Juan el Bautista, por esa afirmación ser apresado y quitarlo de la vista. A veces en este sentido nosotros pensamos en algunas frases que no hay escuela para padres, no hay escuela para esposos, no hay escuela para la vida. Pero en realidad podemos ser ignorantes de la Escritura, pero no por eso llegar al matrimonio como una tabula rasa, limpia e inocente. Todos nosotros llegamos al matrimonio con una idea preconcebida, con una idiosincrasia creada a lo largo del tiempo. Todos con nuestra diferente historia de matrimonio, unos huérfanos, otros con lo que se denomina hoy una familia disfuncional y otros crecidos en una familia tradicional. Pero todas tienen en común que han tenido y generado conflictos. Y muchos, desgraciadamente, sufrieron los embates de esta pandemia que se llama divorcio, la fractura del matrimonio de nuestros padres o los padres, papá y mamá. Y esto puede surgir por diversas causas. Quizás surgió por un vicio de alguno de los dos, alguna droga, alcoholismo, que hacían de cada fin de semana un infierno para los hijos, para los familiares, incluso para los vecinos. Todo terminaba en golpes y sangre o violencia intrafamiliar y terminó fraccionando el matrimonio. Otros, desgraciadamente, sufrieron el embate de una separación de sus padres por un tercero o una tercera en discordia. Sufrieron una infidelidad que derivó en heridas que nunca pudieron sanarse o conciliarse y terminaron en un inminente divorcio. Algunos sufrieron el embate de que nunca se separaron los padres, pero acabaron distanciándose cada vez más, porque él o ella sufrieron dificultades para ser fieles a sus votos. O inclusive no solo tuvieron una separación, no hay nada más doloroso para los hijos que ver la inestabilidad de sus padres pasando de una mujer a otra mujer, de un novio a otro novio, y no tener estabilidad emocional en ese sentido. Y en medio de esas enseñanzas involuntarias que se aprenden y se forman luego en una idiosincrasia, en una idea preconcebida del matrimonio, todos podemos reaccionar de dos formas. Uno, jurando que nunca seremos como ellos, que si en alguna ocasión formamos una familia y tenemos la oportunidad de casarnos, nosotros, a base de fuerza de voluntad, no vamos a hacer lo mismo que nuestros padres. Y penosamente, después que despertamos en esa promesa, nos damos cuenta que estamos cometiendo los mismos errores. La otra reacción que podemos tener es no hacer nada. Sin embargo, dejar que se siembre en nuestra mente, en nuestro subconsciente, una especie de permisividad en relación a eso. En nuestro centro de memoria se queda almacenada la posibilidad de que nada es para siempre, de que todo puede tener un borrón y cuenta nueva. Si mis padres fallaron, si mi familia falló, entonces yo también puedo en alguna ocasión empezar. Y esa idiosincrasia que nos va formando nos hace actuar como somos,
y como pensamos. Por eso, cuando nos acercamos a la Escritura, al Maestro, nos podemos acercar a Él como curiosos, a ver qué dice acerca del matrimonio, pero yo ya tengo una idea en mi mente. A veces nos acercamos al Señor como Maestro para encontrar una solución en Él, un milagro que arregle mi matrimonio, pero solo esperamos un rayo, esperamos a veces un sentimiento místico que pueda salvar nuestro matrimonio, pero solo queremos que el Señor abata el orgullo de ella o de él y que así componga nuestro matrimonio, pero no queremos nada más. O nos podemos acercar a Él con esas ideas preconcebidas del matrimonio y con una actitud soberbia, tentándole a Él para ponerle trampas. Porque cuando escuchamos conferencia para matrimonios el miércoles, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos algo así? ¿Otra vez pan con lo mismo? Yo no necesito eso. Tengo más experiencia y no necesito ayuda en ningún sentido en esta situación. Nos podemos acercar a una conferencia, a un culto, a un video en las redes sociales, a una reunión de Meet ahora de caballeros o de damas, pero con esa idea preconcebida del matrimonio, donde mis derechos y mi individualidad y mi forma de percibir la unidad es lo que va a predominar. ¿Puede hacer alguna introspección ahora mismo usted de cómo se acercó a esta conferencia de miércoles como joven? No lo necesito. Hoy no veo cerca un matrimonio, pero no lo necesito y no lo voy a necesitar. Puedo cambiarlo. Penosamente no tenemos una idea, una imagen de Jesús como maestro y como autoridad acerca del tema del matrimonio. Lo más penoso dentro de nuestro pecado es que podemos considerar con eso que la Biblia no es suficiente, no es inerrante en relación a este tema. ¿Nos acercamos a Jesús realmente para aprender o para tentarlo? Para buscar una excusa, un atenuante que pueda permitirnos hacer lo que nosotros queremos hacer, porque su enseñanza siempre me provoca una incomodidad, me roba, según nosotros, mi individualidad, mi forma de pensar. Pero hermanos queridos, ¿quién mejor que nuestro Señor como maestro, como diseñador del matrimonio para poder enseñarnos lo que tenemos que saber en relación a esta maquinaria que Él inventó, este plan y diseño que Él hizo, que es el matrimonio? Nuestra actitud, nuestra forma de pensar determina mucho en cómo pensamos en relación a Él. Y quiero recordarles que el énfasis principal de su ministerio es la enseñanza y la predicación. Regresar a la Escritura como centro de vida y práctica en la vida cristiana. Por ello su afán en enseñar como solía hacerlo. Jesús tiene algo que decir del matrimonio. Que si Dios creó el matrimonio más para hacernos santos que para hacernos felices, dice Gary Thomas, y tiene razón en ese sentido. Si usted está aquí en esta reunión por insistencia de su esposa, o planeaba dejarlo a un lado, o tiene prejuicios interpretativos sobre un texto de la Escritura, es tiempo de reconsiderar nuestra manera de percibir al Maestro. A lo mejor pueda tener un prejuicio con el exponente de la enseñanza, y es válido, pero lo importante es que usted use el discernimiento y verifique si esta es enseñanza bíblica y es correcta, y actúe en consecuencia. Reconsiderar nuestra manera de acercarnos a la Escritura en el tema del matrimonio y no seguir manteniendo nuestras propias ideas. Si alguno de nosotros, después de muchos años de matrimonio, nunca nos hemos preocupado por siquiera leer un libro que tenga que ver con mejorar nuestra manera de ver el matrimonio o educar a los hijos, entonces reconsidere su posición ante el Maestro. Este primer bloque tiene la intención de confrontar nuestras ideas con la enseñanza del Maestro. Si somos capaces de hacerlo, nos vamos a dar cuenta que tenemos todas las de perder. Y lo único que podemos hacer es sentarnos y escuchar con humildad y
abandonar esas ideas de querer tentar al maestro en este sentido. Nos damos cuenta que la felicidad del matrimonio no está ni en el otro, ni en mí mismo, ni en el matrimonio en sí como fin último, sino en hacer la voluntad de Dios que Él nos enseña. Como dice el salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. De tal manera que ahora que el maestro empieza a formular un diálogo, es una especie de bendición y gracia todavía. Porque cuando el maestro calla, así como con Herodes Antipas en el juicio del Señor, que es presentado ante Herodes y él le dice, a mí no me hablas, y el Señor no vierte, no emite ni una sola palabra. Cuando el Señor se queda callado en relación a un tema, es una especie de juicio contra nosotros. Pero cuando el Señor es capaz de intercambiar alguna idea contigo, te lleva a terrenos de algo inteligente, pero tenemos que darnos cuenta que es una oportunidad que el Señor nos está ofreciendo que no podemos desaprovechar. Y el Señor empieza a llevar el terreno de la discusión a algo que Él está planeando. Y la respuesta que le da a esos hombres que quieren tentarlo y cuestionarlo con sus ideas preconcebidas es: ¿qué les dijo Moisés? Eso señala que los fariseos tenían una idea previa de la pregunta que ellos estaban señalando. Ellos saben muy bien su idea y el punto de vista que ellos defienden. Ellos rápidamente le contestan: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Para los fariseos, el matrimonio solo era un contrato civil. No solo era un contrato civil basado en la ley de Moisés, sino que el divorcio para ellos, matrimonio era un contrato únicamente, y el divorcio no solo era una posibilidad, era un derecho para ellos. Como habíamos visto de esas dos escuelas, la conservadora señalaba que podía divorciarse solo en caso de alguna infidelidad o inmoralidad sexual. Y por el otro lado, habían devenido en el sentido de querer divorciarse prácticamente por cualquier situación o por cualquier capricho del marido. Pero el problema que ellos daban a demostrar en su percepción de matrimonio y divorcio era que interpretaban la ley de una manera tendenciosa, de una manera ventajosa. Y en este sentido, no solo son reacios a la verdad, sino que por conveniencia leen mal la Escritura. Lo mismo sucede hoy en día. ¿Cuál es la predicación más popular y más famosa hoy día? ¿A poco no es aquella que nos gusta y que interpretamos a nuestra ventaja y nuestro gusto? ¿Acaso no eso hace tanta diferencia doctrinal hoy día entre las iglesias? Y ni siquiera nos fijábamos, como decíamos en la clase anterior, qué tipo de filtro interpretativo tenemos cuando nos acercamos a la Escritura. Ni siquiera sabemos que somos capaces de mirar la Escritura con lentes de letristas, literalistas, lo que nos hace y deriva en ser legalistas. Algunos de nosotros nos acercamos a la Escritura leyendo de forma alegórica, mirando secretos oscuros ahí, lo cual nos hace místicos. Y a veces nos acercamos a la Escritura creyendo que podemos leerlo a través de los ojos de la ciencia. Y vemos el aspecto liberal ahí y nos volvemos personas intelectuales. También podemos mirar la Escritura desde los ojos de la filosofía, y eso nos lleva cada vez más lejos de la verdadera interpretación. Hoy penosamente se lee la Escritura desde el filtro lingüístico y lo único que hace es crear interpretaciones mucho más pegados a lo secular que a la verdadera interpretación. Y se permite hoy no solo la posibilidad del matrimonio entre hombre y mujer, sino en la propia iglesia, a través del filtro interpretativo de la lingüística, creen que puede haber matrimonios del mismo sexo o diversas formas de manifestaciones. Pero lo que intenta señalarles el maestro es darse cuenta que su manera de interpretar y acercarse a la ley es errónea. Él los remite a lo que ellos confían que es la ley, y el Señor nunca va a decir algo distinto a eso.
solo que el Señor le da el sentido correcto a esa interpretación. Evidentemente están tomando como referencia Deuteronomio 24, pero no estaba siendo permisivo en relación al divorcio en ese sentido, sino que el Señor va al origen del por qué se permite esa situación del divorcio. Y lo que el Señor señala ahí es: por la dureza de vuestro corazón se les permitió la concesión del divorcio. Ustedes son malos por naturaleza y en razón a eso ustedes tienen un problema de esclerocardia, de donde deriva la palabra esclerosis, ese endurecimiento de los tejidos, de las arterias que provocan un problema después con el sistema nervioso. El Señor les señala, en realidad Dios permitió esto, pero no porque tengan derecho a ser feliz o a buscar su felicidad, ni porque ustedes sean el centro del universo, sino que permite eso porque ustedes son tan malos que pueden ser tan obstinados, tan testarudos, que pueden ver ustedes las evidencias, una argumentación contraria y verdadera, y aún ser tercos en ese sentido. Ustedes tienen una incapacidad de percepción espiritual. Eso es lo que quería decir el Señor con el sentido de por la dureza de vuestro corazón. ¿No se han dado cuenta que Dios les permitió eso? Porque ustedes pueden llegar a ser tan egoístas y tan duros. Y el sentido de la dureza del corazón tiene que ver en ambos sentidos de los cónyuges. Tanto el ofensor, que fue un egoísta al no pensar en el daño que estaba ocasionando a su cónyuge, o en este sentido a sus hijos, que se vuelve duro y piensa que tiene el derecho a ser feliz, y por el otro lado al ofendido, que es incapaz de perdonar y restaurar la relación. Ambos tienen un corazón duro, uno por creerse con derecho a ser feliz y el otro porque es incapaz de perdonar y restaurar esa relación. El Señor entonces les dice: Moisés les dejó dar carta de divorcio, no porque sean buenos o merecedores del derecho, sino precisamente porque son malos, y en esa maldad ustedes son tan capaces de hacerle daño a la mujer, dejar una mala imagen en la mujer. Además, ustedes pueden llegar a la violencia en su propia familia y también dejar mal a los niños. Esa manera entonces era una forma de protección a la propia familia. El Señor entonces les explica primero que su manera de interpretar y acercarse a la Escritura no solo es tendenciosa, malvada, porque tienes una idea preconcebida, sino porque cuando lees la Escritura, la lees de forma errónea, equivocada, y eso te provoca actuar de mala manera. Entonces el Señor ahora cambia el curso de la acción. Ellos hablan del divorcio, pero el problema no es que no sepan todo lo referente a sus derechos en relación al divorcio, sino que no saben lo suficiente en relación al matrimonio. Y lo que aparece ahí es pero al principio. ¿Y cuántos problemas nos trae poder entender en la Escritura esa pequeña conjunción adversativa pero? Esa palabrita casi no nos gusta. Cada vez que aparece la palabra pero contrasta. El Señor da ese giro inesperado entonces. El Señor ahora remite la situación. Tu problema no es que no sepas que tienes derecho a divorciarte. Tu problema es que sabes muy poco acerca del matrimonio. Y lo que intenta decir el Señor aquí con eso es que el divorcio, por la razón que fuera, es incompatible con el propósito original que Dios tenía para el matrimonio. Quiero detenerme un momento ahí para preguntarles si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna pregunta hasta ahora en lo que hemos visto. No sé si haya habido alguna pregunta. ¿No? Puede hacerlo de forma privada si no tiene tanta confianza hacerlo de forma pública. Entonces, Dios tiene un propósito para el matrimonio. El creador del matrimonio tiene una finalidad al realizar el matrimonio. Dios no crea el matrimonio para hacernos felices a nosotros, no lo crea solo con la finalidad de reproducción humana, no crea el matrimonio entonces como fin en sí mismo,
sino que lo crea con la finalidad de ser un medio que exprese y refleje una gloria superior, la gloria de Dios. De tal manera que el Señor, ahora en este contraste del pero al principio del versículo 4, qué curioso, cada vez que queremos hablar del matrimonio, queremos hacerlo según los estándares de nuestro contexto. Y siempre decimos temas como, o frases como, vivimos en otros tiempos. Necesitamos un entendimiento más moderno, una mente más abierta para el matrimonio. Porque nuestros líderes están pasados de moda en su manera de percibir el matrimonio. Necesitamos sangre nueva, ideas frescas para poder atender a los matrimonios de los millennials y de la futura generación digital. Porque según nosotros, ellos tienen una idea distinta del matrimonio. He escuchado en propias conferencias cristianas decir que no necesitamos un libro que fue escrito hace 2000 años con ideas arcaicas y pasadas de moda, que no acomodan a nuestro medio contextual. Y decimos que cómo le enseñas a esta nueva generación conceptos del matrimonio. ¿Cómo les haces ver a esta generación nueva que está creciendo conceptos antiguos, cuando ni siquiera son capaces de darse cuenta, a veces aún en su forma de hablar y sus modismos? Pero todo esto son pretextos y penosamente tonterías. ¿Por qué? Porque el Señor dice, pero al principio. Es decir, el Señor no basa el matrimonio de acuerdo a ideas revolucionarias, ni ideas preconcebidas, ni sus propias formas de pensar, sino Él remonta el significado del matrimonio al principio, al origen, al diseño, y busca respuestas en la boca y voz del Maestro. Hermanos queridos, si queremos tener una idea correcta del matrimonio y por ende de la imposibilidad del divorcio, tenemos que remitirnos a la Escritura como fe y práctica y entender que esta es suficiente. La doctrina de la suficiencia de la Escritura quiere decir que esta nunca pasa de moda y que esta sirve para cualquier problema que podamos estar afrontando hoy día en los matrimonios. La Escritura es el fundamento. Jóvenes que están mirando esta plática y que están en edad para casarse o que ni siquiera están pensando en casarse, hay que regresar al principio. Y sí hay escuela para matrimonios, sí hay escuela para padres, sí hay escuela para familias. Los púlpitos, la Biblia siempre ha tenido algo que decir en relación a la familia que Dios diseñó y los roles que sigue y persigue cada uno, con la finalidad de que no lleguemos al altar de una forma vacía, ignorante o con ideas preconcebidas. Jóvenes queridos, la Escritura, el leerla debidamente, no es algo muerto. La tradición no hereda cenizas, hereda el fuego, decía Kate Chesterton, y tiene toda la razón. La estabilidad de su futuro matrimonio, jóvenes, no está en ser progresista y buscar ideas revolucionarias en el matrimonio, sino regresar al principio. Y es lo que el Señor está tratando de decirle a estos hombres. Lo que el Señor dice aquí es que en el principio, varón y hembra los hizo Dios. El diseño está definido y eso se verá en otra plática. Lo que el Señor dice aquí, y es fundamental para que ellos puedan entender, es que no se puede cumplir la función y objetivo del matrimonio sin la permanencia del mismo. El Señor determinó que ahora ya no son más dos. Observe la expresión, ya no son más dos, sino uno. De tal manera que lo que el Señor intenta decirle a estos personajes
es que el matrimonio no se concibe como una ética de realización individual. El matrimonio no es un escalón más para mi propia realización personal. Porque ahora que me he unido a una persona, es una manera de morir a mí mismo y buscar ahora, a través de pensar en la otra persona, el objetivo del matrimonio, que es la gloria de Dios. Ya no se trata solo de mí, sino del otro, sino que estoy unido a otro u otra. El matrimonio, entonces, en este sentido, debe reflejar esa unidad que es el reflejo de la gloria de Dios. Este propósito, hermanos, no lo inventa la necesidad biológica del hombre. El hombre no se casa y no busca casarse porque tenga una necesidad biológica de reproducción. Este diseño no lo inventa la sociedad civil, y esta no le pregunta al hombre su opinión. Esta situación, la intención de Dios es que sean una sola carne, es propósito de Dios. El devenir a esa unidad, dos personas en una, lo que hemos visto en alguna ocasión, la universidad, la unidad en la diversidad, ese misterioso ejemplo que vivimos en todo lo que nos rodea. Esa individualidad en aras de algo mejor, que es la unidad. Ese ejemplo del Dios en tres personas. Tres personas distintas, con funciones distintas, pero un mismo Dios. Qué difícil es ver esta enseñanza del Señor en esta generación posmoderna que nos tocó vivir, donde cada uno de nosotros, como resultado del pensamiento, de la filosofía y el desarrollo, han ido, como les dije anteriormente, afectando nuestra manera de leer la Escritura, porque hoy cada cónyuge lee la Escritura buscando su propia felicidad, buscando sus propios sueños, donde cada quien maneja sus propias cuentas bancarias, donde cada quien maneja sus propios gastos económicos. Y podemos hablar diversos ejemplos en ese sentido, aun cuando se tratarán en temas específicos. A veces no devenimos en ser una sola carne, a lo que evidentemente está haciendo referencia en este sentido a la sexualidad. Es decir, cuántas ideas preconcebidas e ideas torcidas y prejuicios se ingresa al matrimonio en el área de la sexualidad. ¿No es así? Él o ella pueden estar pensando que entran al matrimonio para poder desbordar el torrente de pasión que esperan que sea la sexualidad dentro del lecho matrimonial, mientras que su cónyuge ingresa al matrimonio con una serie o una bola de prejuicios, traumas y problemas, y los dos son incompatibles en ese sentido. Pero ninguno de los dos se atreve a preguntarle al maestro qué tiene que ver con la sexualidad y ellos, porque esperan que con el tiempo vayan adquiriendo experiencia, porque esperan que el tiempo vaya sanando esas diferencias. Penosamente no podemos explicar con nuestras propias palabras qué quiso decir el Señor en cada uno tenga a su propia esposa en santidad y honor, no en concupiscencias como los que no conocen a Dios. Alguno de los dos, con el pasar de los años, en vez de devenir en una unidad permanente y cada vez mucho más profunda, penosamente se van separando en relación a este sentido de la sexualidad. Y como ya no son felices, buscan cada quien por su propio rumbo, en otra relación, en otro lugar, encontrar ese toque mágico del amor. Y por cierto, un mal concepto que tiene que ver con el amor, que los haga sentir y vibrar de nuevo. Y penosamente, en vez de devenir en una unidad perfecta en ese sentido de la sexualidad, por no acercarnos a la Escritura, cada vez bifurcamos nuestros pensamientos y penosamente llegan a una separación que asusta en relación a temas de la sexualidad.
Y este es uno de los temas que mayor llenan las agendas de consejería de los pastores en las iglesias, los temas que tienen que ver con la sexualidad que se tocarán más adelante. Hoy tampoco devenimos en nuestra manera de pensar o nuestra manera de percibir nuestra unidad en relación a los amigos. Hoy seguimos esta tendencia de era narcisista e individualista a flor de piel. ¿Y cómo les enseñamos a los millennials hoy que no todo es individualismo? Cuando nosotros, la generación anterior y nuestros padres, les hemos dado un mal ejemplo. ¿Cómo les enseñamos hoy a los millennials a señalarles que en el matrimonio no podemos tener nuestra propia clave de acceso para nuestro propio perfil de Facebook? El cónyuge tiene su propia Facebook y ella tiene su propio Facebook y sus seguidores. Él no sabe quiénes la siguen a ella y ella no sabe quiénes lo siguen a él. Una exageración, pueden ustedes pensar, es paranoico pensar eso, pero alguna vez ustedes han dedicado tiempo para sumergirse en las estadísticas de divorcios que tienen que ver con situaciones en donde la pareja tiene dificultades en su manera de percibirse en su amistad en redes sociales. Ustedes saben la cantidad de divorcios que hoy está ocasionando y los problemas que tienen que ver con la virtualidad hoy en la pandemia, en la cuarentena en este sentido. Ustedes saben los ríos de lágrimas que se derraman cuando un cónyuge descubre que su esposo o su esposa está ocultando algo en su red social, cuando ella no quiere que revisen su teléfono, cuando él no quiere que revisen su teléfono, porque tienen el derecho a la privacidad y a la individualidad, cuando aún en la Cámara de Diputados se establecen leyes que pretenden prohibirle a la pareja revisar lo que tiene en sus redes sociales el cónyuge. Usted puede reírse, pero están esas iniciativas en aras de proteger la individualidad y el narcisismo en el matrimonio. Tiempo falta para poder decirles estadísticas que realmente existen, y si tiene tiempo puede mirar que esos fenómenos están ocurriendo hoy mismo dentro de esta pandemia. ¿Cómo les enseñamos a ser una sola carne? Que ya no somos dos, sino uno solo. Cuando hoy cada quien tiene su propio teléfono, cuando cada quien tiene su propia agenda. Y no crea que este concepto del individualismo en el matrimonio es exclusivo de nuestra generación en la que estamos viviendo. En la novela El retrato de Dorian Gray, Lord Henry, haciendo referencia al matrimonio y contándole a su interlocutor Basil, dice esto: el único encanto del matrimonio es que exige de ambas partes practicar asiduamente el engaño. Nunca sé dónde está mi esposa y mi esposa nunca sabe lo que hago. ¿Se da cuenta? Esta novela de finales del siglo XIX refleja muy bien esa individualidad que de todas maneras repunta y es incisivo el escritor en este sentido en relación a eso en boca de Dorian Gray, que dice: el verdadero inconveniente del matrimonio es que mata el egoísmo, y las personas sin egoísmo son incoloras, carecen de individualidad, dice el que quiere ser por siempre joven, Dorian Gray. De tal manera que hoy los matrimonios les cuesta mucho trabajo ser uno solo en la sexualidad, en los amigos, en su manera de tener agenda. Incluso tienen su propio coche, porque las mujeres hoy son más ocupadas y el hombre ya no soporta andar en el tiempo, en el ir y venir de las mujeres, que mejor ella tenga su propio coche para que ella pueda tener su propia posibilidad. Y derivamos en peligros que ni siquiera nos damos cuenta. También somos tan individualistas en nuestros propios gustos y aficiones. Y exigimos, según palabras del comentarista deportivo Javier Alarcón en una entrevista que hizo, y él decía que las parejas deben tener su espacio necesario que exigen las parejas para no ahogar la relación. Fíjese la percepción que tienen hoy día.
que las parejas deben tener un espacio para que no se fastidien el uno al otro, que es lo que está sucediendo hoy en la pandemia. No se ven casi todo el día y pueden convivir porque están separados y solo están poco tiempo. Y hoy que están las 24 horas del día, no tienen espacio y están todo el tiempo juntos, que acarrea problemas, y por eso, según ellos, hay mucho divorcio. Tampoco se puede ser una sola carne hoy día con relación al dinero. ¿Y cuántas veces hemos hablado eso? Pero honestamente, qué difícil es dejar ideas y pensamientos preconcebidos con relación al dinero. Él nunca, escúchelo bien, nunca compartirá con ella el manejo del dinero. Y su excusa es la que normalmente en política señalan, que solo existe o puede haber un chofer en un auto. Y por esa razón, él nunca comparte el aspecto económico con ella. Por el otro lado, ella también tiene su propio manejo del dinero, sus propias cuentas, sus propios préstamos. Él no sabe lo endeudada que está ella o sus ganancias, ni tampoco ella. Entonces, en este sentido, no podemos devenir en ser uno solo, en aprender juntos a ser administradores de nuestros bienes, sino que cada quien cada vez más se va separando en este sentido. A veces, en aras de darle prioridad al beneficio económico, descuidamos ser unidad, en proteger la unidad. En este sentido, a veces las parejas escogen trabajar de manera alejada en otra ciudad para poder ayudarse y darle prioridad a la economía que es tan necesaria. Pero a veces eso deriva en situaciones por la lejanía, en conflictos que tienen que ver dolorosamente después en lágrimas. Pero lo que el Señor señala es, ahora no son solo uno, sino que esa jurisdicción de que son uno no te compete a ti, es mi responsabilidad, dice Dios, porque yo la establecí, yo la constituí. Por eso la expresión de lo que Dios unió, esa unión no la hace usted, la hace Dios. Y Dios señala, no la separe el hombre. Cuando Dios dice, Dios unió, determina la pertenencia y la autoridad de Él como institución del matrimonio. Cuando en el enlace matrimonial se terminan las promesas frente al altar y delante de Dios, y después de que se consuma el acto sexual, que es cuando se mire este tema, una unidad en profundidad, ocurre una unidad trascendente, que no ocurre a nivel biológico, ocurre fuera. Y esa unidad la realiza Dios, y es lo que señala el texto alternativo en Mateo capítulo 19. Esa unidad, aunque participamos nosotros, no la determinamos nosotros, porque ocurre fuera de nosotros. Y observe la pertenencia de Dios en este sentido. Dios fue quien hizo posible esa unión. Génesis 1:27. Dios pronunció el mandamiento de fructificar. Versículo 28. Fue de Dios la idea de que el hombre no estuviera solo. Capítulo 2:18. Dios le lleva a Eva, a Adán. Versículo 22 del capítulo 2. Dios establece, diseña e instituye el matrimonio de forma divina y santa. Por eso la expresión por tanto, como resultado y consecuencia, eso indica que toda esta resolución es una revelación divina. Dios es el único, a través de la permisividad de la muerte, cuando Él lo determine, quien puede disolver el matrimonio, como dice Pablo en 1 Corintios. Solo Él tiene ese derecho. Por más que quieran las parejas divorciarse, no hay manera de lograr esa desunión. Incluso los sociólogos hoy día señalan que difícilmente los matrimonios puedan disolverse.
Se pueden disolver en los tribunales, pero no es tan fácil acabar con ellos en la vida. Dicen, es posible que el divorcio ponga punto final al pacto entre dos cónyuges, pero no finaliza su relación. Lo más demencial, dicen ellos, del matrimonio es que uno no consigue divorciarse del todo. Pueden separarse, pueden cambiar de casa, pero nunca dejan de ser familia. Y eso a veces se da muchas veces porque hay hijos de por medio. De tal manera que la afirmación entonces de por tanto lo que Dios unió, no lo separa el hombre, es una forma de señalar que Dios espera que los matrimonios entiendan que ahora son uno solo, un equipo, que los dos tienen que buscar el objetivo que Dios ha determinado para ellos en el matrimonio, obedecer a Dios en ese diseño. Y lo otro es que si nos atrevemos a querer separar esa unión, es un desafío irreverente, arrogante, un acto de rebeldía ante Dios. Por eso Dios señala que tenemos que tener la obligación de cuidar esa unidad. Me detengo una vez más para hablar del último bloque señalado aquí, para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. Es tan difícil aceptar esta cuestión de la idea del matrimonio y el divorcio en relación a lo que el principio señalaba Dios, porque ahora en el versículo 10 son los discípulos quienes hacen la pregunta, y los discípulos ahora preguntan, pero ¿por qué no se puede divorciar uno? Se da cuenta ahora que no son ahora los fariseos, sino que son los discípulos quien dice la Escritura, otra vez le volvieron a preguntar lo mismo. Y en el contexto paralelo en Mateo 19, acaban diciendo esta afirmación: si es así de difícil, entonces no conviene casarse. ¿Se da cuenta lo que están pensando? Posiblemente la idea que tenían los discípulos es en una de las formas de interpretación que tenían los conservadores, es decir, cásate y divórciate, en el sentido de que si hay una inmoralidad sexual puedes divorciarte. En este sentido, tiene que haber un atenuante, tiene que haber una concesión, tiene que haber algo que permita esto. El Señor entonces ahora no solo les dice y los regresa al origen como a los fariseos, les hace ver que están interpretando mal la Escritura, sino que ahora es mucho más puntual en lo que va a señalarles, es mucho más tajante. Si no les gustó lo primero, tampoco les va a gustar esto. El Señor les dice, correcto, ¿quieres divorciarte? Divórciate, pero no te cases otra vez. En este sentido, el Señor les dice, mientras viva la otra persona, no te puedes desunir. Un papel puede decirte que estás divorciado y te quitas un obstáculo hasta psicológico. Pero a veces, en ese sentido, lo que todavía prevalece en el interior del corazón es que se está buscando el propio beneficio a ser y el derecho a ser feliz. El Señor dice, está bien, ¿quieres divorciarte? Si te vas a separar, la única condición es que no puedes casarte otra vez. Después el Señor es bastante puntual. Lo que señala es, si el hombre menosprecia a su esposa y se casa con otro, dice, comete pecado. Si la mujer rechaza a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El Señor lo que está tratando de decirles, primero, ¿te quieres divorciar? No es el propósito de Dios. Pero bien, si quieres desobedecer y cometer esta desobediencia, no tienes por qué añadirle otro pecado que es adulterio. Si se da cuenta, demasiado duro y demasiado intransigente. La intención de Jesús al educar a sus discípulos que les preguntan otra vez del mismo tema porque no están en cierta manera convencidos, es porque ellos van a ser los pilares de la doctrina, los apóstoles, los pilares de la iglesia. Si ellos no están seguros de este fundamento indisoluble del matrimonio,
que se puede esperar del rebaño. Entonces, Jesús considera la ruptura del matrimonio como un problema sumamente grave, una abominación. Sin embargo, déjenme decirles algo aquí puntual. El Señor no es inflexible, no es en este sentido falta de misericordia, falto de misericordia, sino que consuela también el corazón de aquellos que están en una situación así, cada vez que repite, vete y no peques más. ¿Puede uno volverse a casar cuando ha pasado por este trauma o este difícil momento del matrimonio? Marcos capítulo 10 y Mateo capítulo 19 específicamente, y además 1 Corintios 7, parecen señalar algunos atenuantes, que también sería motivo de otra plática. Se los comento rápidamente. El versículo que estamos señalando puede dar por sentado que el atenuante puede ser un caso de inmoralidad, y la parte ofendida, que no tuvo nada que ver, puede volver a contraer matrimonio. Por el otro lado, 1 Corintios capítulo 7 señala que si está casado con un incrédulo y el incrédulo no congenia o no quiere seguir con el matrimonio porque la otra persona, hombre o mujer, se hizo cristiano, la otra persona está en libertad de volver a casarse. Pero lo que en realidad está señalando el texto, y eso lo vamos a ver más adelante, ojalá, es que el término por causa de adulterio o por causa de fornicación, el término es porneía. Y ese término tiene varias derivaciones, y lo que normalmente está haciendo referencia es que la única salvedad para que pueda existir una disolución del matrimonio es cuando los contrayentes tengan lazos sanguíneos muy cercanos, es decir, sean parientes. Eso es un gran peligro, y eso está ocurriendo hoy con la comunidad de menos de 700 personas, todavía hoy día, de los samaritanos. Los samaritanos están teniendo un problema en sus generaciones, en sus hijos que nacen con mutaciones o con problemas de enfermedades, porque ellos no se casan con otras personas fuera de su tribu, y ahora se están casando entre familia. Y eso es precisamente el contexto en el que el Señor está tratando de señalarles ahí. Pero son varias de las referencias. Y les digo todo esto porque la afirmación del Señor que el matrimonio es para siempre y que el divorcio no solo es desobediencia al propósito de Dios, sino que es pecado de adulterio, puede afligir y mover a introspección a algunas personas que están pasando por una situación, que se han divorciado y se han vuelto a casar. Y estas personas pueden estarse preguntando si estoy viviendo en pecado entonces actualmente, y sentir culpa por ello y sentirse acusado por los demás. Pero déjenme hacerles una aclaración pertinente del versículo. El Señor no está juzgando la condición de esas personas. El Señor está dando énfasis a la permanencia del matrimonio. No está haciendo un juicio. Por eso mi intención en esta plática no es confundir a las personas que están en una situación así, que se han divorciado y están en otras nupcias ahora, porque quizás cometieron esa situación en su vida antes de ser creyentes, o a lo mejor vino siendo creyentes, pero no tenían una concepción correcta del matrimonio y el divorcio con relación a la palabra. Tenían ideas preconcebidas en ese sentido. Entonces, si hoy esas parejas que están pasando por esa situación viven una vida de santidad y están buscando al Señor, ahora se comprometen con esta enseñanza y entienden el compromiso de la permanencia y lo indisoluble del matrimonio, pueden estar tranquilos y respetar su matrimonio actual. Por eso, hermanos queridos, esta plática no es un juicio, sino es más bien un llamado preventivo a los matrimonios a dejar vencer esas ideas preconcebidas y dejarse vencer por la enseñanza del Señor, y no encumbrar sus propias ideas, porque esas ideas propias nos pueden llevar a otro fracaso y a nuestros hijos, y así continuar y seguir tentando al Señor. En conclusión, si vamos a hablar del matrimonio en esta serie de Juntos, es justo poner sobre la mesa lo que el Señor intenta decir como fundamento para la misma. La Escritura, ¿qué dice la ley? Y en el principio son el fundamento de los matrimonios.
Lo que tiene que decir el Señor como maestro nunca pasa de moda. Lo distinto y lo que hace la diferencia es cómo percibes tú a Jesucristo. Es realmente el maestro al que te acercas para aprender y que modifique tu manera de ver el dinero, la sexualidad, los amigos, los hijos. ¿Lo ves a Él como maestro o te acercas a Él con esas ideas preconcebidas de qué puedo aprender yo? No tengo necesidad de estudiar una conferencia los miércoles para matrimonio. No tengo la necesidad de leer libros. No tengo la necesidad. No, el Señor remite al diseño de Dios para poder interpretar correctamente el problema del matrimonio y el divorcio en nuestra vida contextual. Las curaciones y los milagros van tomados de la mano, pero como consecuencia de las enseñanzas del Señor. Jesús no es inhumano, hermanos queridos, pero Él sabe que lo que necesitamos nosotros no es solo sanar y resolver nuestro matrimonio. Necesitamos regresar al origen de su enseñanza. Tú y yo no necesitamos un paliativo, un medicamento, una aspirina para curar a esta pandemia que puede atacar nuestros matrimonios, que puede ser el pensamiento del divorcio. El Señor necesita atacar con la cura que es su palabra. A veces pedimos en oración en el grupo, a veces pedimos en oración personal, Señor, ayúdame a amarlo, porque cada vez lo entiendo menos y aguanto menos sus actitudes, sus vicios, sus palabras, sus chistes. Y a veces los esposos también le dicen al Señor, Señor, como la canción de Steven Curtis Chapman, ¿cómo debo amarla? Otra vez estoy de rodillas aquí porque no sé cómo amarla. Y le decimos, Señor, dame sentimientos positivos para amarla. Pero amarla a ella no tiene que ver solamente con sentimientos positivos. Hermano querido, hermana querida, ¿cómo podemos aprender a amarlo si lo que menos hacemos es estudiar su palabra y aceptar que Él es el maestro que va a derrotar nuestras ideas con relación al matrimonio? Parece obvio, hermanos, que cada uno de nosotros tiene un filtro interpretativo que hay que derribar y que es difícil derribar. Tenemos que darnos cuenta que tenemos una manera a veces tan extraña de acercarnos a leer la Escritura y no nos preocupa en lo más mínimo y ni siquiera tenemos una intención de cambiarlo. Pero hermanos, no podemos estar más ignorantes con relación a este tema. Jóvenes, no es pérdida de tiempo tener que buscar una manera de interpretar correctamente la Escritura en relación a esto. Te vas a casar a lo mejor en 5, 10, 15 años, pero lo vas a necesitar. Entonces es importante que te preocupes, que no puedes acercarte al Señor para cuestionarlo, sino acercarte con humildad, en silencio, con una boca y mente calladas para aprender en silencio de sus instrucciones. Acuérdese que nosotros somos tendientes a tener un corazón de piedra, una dureza de corazón. ¿Y cómo se puede romper esa dureza de corazón y de piedra? Porque a veces pensamos que somos demasiado inteligentes por nuestra educación académica, por nuestra manera en cómo nos han enseñado, porque somos progresistas y estamos orgullosos de eso y creemos saber más. Pero no nos damos cuenta que los síntomas de un divorcio incipiente empiezan en esas ideas que nosotros podemos tener en nuestra mente. Cuando nos divorciamos mentalmente y abandonamos las enseñanzas de la Escritura y las retamos, debemos darnos cuenta que estamos empezando a pisar terrenos difíciles. Dese cuenta que a veces esas ideas preconcebidas que hacen su corazón duro y de piedra, a veces provienen de nuestra propia familia, como decíamos hace rato. Déjalo, hija. A veces esa es la opinión de una madre a su hija. Yo dejé a tu padre y mírame, me fue mejor. Déjalo, hija, o déjalo, hijo. No hay salida. Te mereces a alguien mejor.
Y a veces encumbramos esas ideas, pero no permitamos que esas ideas justifiquen el divorcio. Más bien, hermanos queridos, remontémonos a saber mucho más del matrimonio, a esa ley superior, a la esencia, y vayamos al principio. Pidámosle perdón a Dios en este sentido por andar guardando en nuestra mente varias ideas que pululan, que están volando en nuestra mente en ese sentido, porque ya no somos más dos, no hay individualismo en este sentido, sino son uno. Si alguno de los oyentes ha estado coqueteando con la idea del divorcio porque aparentemente no hay solución, déjeme decirle que la palabra del Señor, que es lo que está tratando de decir aquí, es la solución para la dureza del corazón. Deje que la enseñanza del Señor transforme su corazón. Recuerde las palabras del profeta Jeremías, capítulo 36, versículo 26. Observe lo que dice: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Pero observe cómo lo hará. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y observe el resultado: y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, dejemos, hermanos, los argumentos y aceptemos la enseñanza del Señor. Hermano querido, que normalmente los hombres, nosotros, somos muy difíciles de reconocer que no lo sabemos todo, que estamos equivocados, y menos frente a ella y frente a los hijos. No cometamos el error de rechazar las enseñanzas a través de la predicación, a través de las conferencias, a través del intercambio, sino que, hermanos, no pensemos que el tiempo va a componer nuestro matrimonio, sino que empecemos a dar, hermanos, señales de humildad en nuestro corazón. Leamos libros que tienen que ver con el matrimonio. Tome notas, eso le va a ayudar a reconsiderar y a recircular la información. No se deje contaminar por la pandemia dentro de la pandemia. Tampoco se divorcie virtualmente de su pareja. No le exija sana distancia ahora porque ya se aburrió de ella por tanto tiempo andar con ella, sino analice, discierna si lo que está diciendo esta plática está hablando de la correcta palabra de Dios, y nos rindamos a la Escritura. El texto entonces quiere dejar por sentado, hermanos, el interés de Cristo en la santidad del matrimonio, donde Él está ejerciendo esa unión. Entonces, el matrimonio no está dado solo para una felicidad individual, es consecuencia, sino para la gloria de Dios. Estamos inmersos, lo supiéramos o no, en el momento en el que contraímos esa obligación y esa promesa, en una empresa que no es nuestra. Solo somos actores, no somos dueños ni de nuestra vida, ni del matrimonio, ni de ella. El dueño es Dios. Entonces, no rebajemos el matrimonio, hermanos queridos, a una unión civil, a algo que se pueda intercambiar como los zapatos, o cambiar cada día por palabras o papeles, sino que el aval de este matrimonio es santo. Nosotros también somos llamados a ser santos. Y el deber nuestro que la Escritura señala es que tenemos un deber de cuidar y custodiar este matrimonio de cualquier cosa que atente contra esta unidad, de dentro o de fuera. De dentro de usted con esas ideas o las de ella. No diga: ¿quién se va a fijar en este panzón si ya está deteriorado, está viejo? No, cuídelo. Usted es guarda de su hermano. Hermana querida, recuerde que él es un pecador redimido, y su deber es guardar y velar por esa unidad. Hermano, también recuerde que ella es una pecadora, y usted es su hermano en Cristo, y tiene la obligación de proteger la unidad de su matrimonio. Por lo tanto, no lo deje solo por mucho tiempo, ni en su trabajo, ni en su casa. Al contrario,
Si ya empezó con él, lo que decíamos hace ratito, la sana distancia en la sexualidad, lo que recomienda el apóstol Pablo es: no dejen pasar mucho tiempo para que Satanás no los tiente. No primemos entonces la economía sobre la unidad, sino que busquemos, hermanos queridos, la gloria de Dios a través de este proyecto del matrimonio. Y no permitamos que las pequeñas zorras, como dice Cantares, destruyan y causen un grave incendio. No sé si tienen alguna pregunta los hermanos para la siguiente. Muy bien, vamos a tomar en cuenta las preguntas que ustedes han hecho el favor de hacernos, hermanos. Acuérdense que va a estar aquí nuestro pastor también para hablar los temas referentes al matrimonio. Y por favor, comente con nosotros, participe en eso y nosotros podamos, Dios mediante, traer alguna palabra del Señor para cada uno de nosotros. Quiero pedirle que incline su rostro ahí donde está y vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, como dice tu palabra. Qué tarde nos damos cuenta de tu plan maravilloso para el matrimonio. Cuántos errores, cuántos pecados, cuánto tiempo hemos dejado pasar en todo este trayecto del matrimonio. Y cuántas veces pensamos que la vida gira en torno a nosotros y no vemos que se trata de ti y que es hacer tu voluntad lo que hace felices a los hombres, como dice el salmista. Solo tú sabes qué grado de unidad tiene cada matrimonio de Fuente de Vida. Solo tú sabes qué grado de obediencia hacia tu palabra tiene cada cónyuge. Solo tú sabes lo que sucede en cada recámara cuando esa puerta se cierra. Pero solo tú puedes, Señor, arreglar lo que nosotros echamos a perder por la dureza de nuestro corazón. Y en medio de esta pandemia que nos preocupa, Señor, en donde la familia sufre, en donde, Señor, tenemos temor, también acecha, Señor, el temor de los matrimonios rotos, de los matrimonios pensando, Señor, en divorcios, en separaciones. Y, Señor, ¿qué clase de ejemplo nosotros estamos ofreciendo a las nuevas generaciones? Ayúdanos, como vimos hoy en tu palabra, a callar la soberbia de nuestras ideas preconcebidas y prejuicios del matrimonio y el divorcio. Ayúdanos en esta serie de conferencias de los miércoles a preguntar realmente para saber, para sanar, para obedecer a tu palabra, en vez de preguntar para tentarte. Ayuda a los jóvenes solteros a que vean, que puedan tomar en serio estas enseñanzas de tu palabra, que no es algo para dejar para después, porque no queremos llegar a ser familias que se llaman hoy disfuncionales aún dentro de la propia iglesia, ni que nuestros hijos lleguen a tropezar 2 o 3 veces en matrimonios y aún así no tener ningún sentido o una idea de culpabilidad, sino seguir creyendo que tienen el derecho. No queremos que nuestros hijos pasen por periodos de violencia por el futuro de su matrimonio, sino llévanos a lo antiguo, Señor, llévanos al principio. Que los jóvenes reconsideren, Señor, la importancia de decidir por obedecer tu palabra. Si están coqueteando, Señor, con algún enamoramiento, con alguna persona que no comparte la Escritura y el pensamiento de la Escritura, que puedan abrir sus ojos para darse cuenta que es esa receta para el desastre. Pero en esta noche, Señor, que nosotros, al acostarnos a dormir, predomine tu palabra y pueda transformar nuestro corazón duro en un corazón de carne para obedecer tu palabra. Y que tu palabra sea, Señor, lo que componga los matrimonios a los jóvenes de Fuente de Vida. Te queremos pedir en esta noche, Señor,
que te acuerdes también de todas las familias de Fuente de Vida que pasan por alguna dificultad, enfermedad hoy en medio de esta pandemia, que fortalezca su cuerpo físico y que, Señor, permitas pasar esta experiencia traumante, Señor, en algo victorioso para ellos, que pueda unir a los matrimonios y no permita, Señor, te lo rogamos, ninguna pérdida, ningún sobresalto, ninguna muerte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a nuestros hijos y protégelos de los ataques del diablo en medio de esta pandemia, para que no gasten su tiempo, Señor, en videojuegos, para que no gasten su tiempo, Señor, en series, o gasten su tiempo en cosas peores como la pornografía. Aleja a todos aquellos que se encuentren atados, Señor, en una situación vergonzosa y difícil, Señor, como eso. Puede ser un hombre casado, una mujer casada, un joven y hasta un niño. Guárdalos, Señor, de esos embates del diablo para destruir a las familias. Te lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, pon tu mano sobre los pastores de esta nación que están enfermos y que, Señor, necesitan de tu sanidad. Solo recurrimos a ti porque tú eres nuestro sanador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les reitero que queremos escuchar, hermanos, sus preguntas y sus opiniones acerca de la palabra. Siéntase en confianza para enviarlas y terminen enviándose saludos unos a otros, enviándose abrazos virtuales por necesidad. Así que Dios me los bendiga y saludos a todos, un abrazo muy cariñoso. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.